bien, esta es una anatomía dirigida para los residentes de primeros años de traumatología. Nos proyectamos sobre la vista anterior de una extremidad inferior derecha, básicamente a nivel de la cadera. Esta es la vista anterior, la vista lateral y la vista posterior, que es por donde vamos a comenzar. Este es el glúteo máximo, glúteo mayor, que tiene un origen a nivel de la región posterior de la cresta ilíaca y a nivel del sacro y coxis, y que tiene una relación bastante interesante con la banda iliotibial o tracto iliotibial o fascia lata, que como recordemos se origina en la cresta ilíaca y se va a proyectar hasta la región anterolateral de la tibia, que es en el tubérculo de Yerdi. Esta, junto con el músculo tensor de la fascia lata, van a formar toda la cara externa del muslo en su parte proximal. Este es el glúteo máximo, que lo vamos a resecar, que mencionamos que es el principal extensor, y nos encontramos con estos dos músculos, que es el glúteo medio y por debajo de él el glúteo menor. El glúteo medio es el principal músculo abductor de la cadera y eso se proyecta básicamente por sus fibras. Se va a insertar a nivel del fémur proximal en la faceta posterolateral. El glúteo menor en la faceta anterolateral. Entonces los resecamos a estos dos músculos abductores sin olvidar que sus fibras anteriores y posteriores cumplen funciones de flexión y de extensión respectivamente, pero en menor grado. Nos vamos a proyectar ahora a la región posterior y lo que nos encontramos es este principal músculo, que no hay que olvidar que es el músculo piriforme. El músculo piriforme tiene un origen a nivel de la superficie anterior del sacro y se va a proyectar hacia la fosa piriforme a nivel de la faceta medial del trocánter mayor. Tiene una importancia bastante trascendente a nivel quirúrgico, porque por debajo de él se proyecta el nervio más grande o grueso del cuerpo, que es el nervio ciático, que sale por el agujero ciático mayor. Por eso que no hay que olvidarlo, por encima del piriforme sale todo el band del glúteo superior y por debajo el band del glúteo inferior junto con el nervio ciático. Este piriforme cumple una función de rotación externa junto con todos los músculos que vemos aquí. Estos tres músculos, que son el gémino superior, el gémino inferior y el obturador interno, van a formar el tendón conjunto. Inferiores a ellos o distales a ellos se van a encontrar el cuadrado femoral, que también cumple una función de rotación externa y de aducción de la cadera. Como vemos, se proyecta desde la tuberosidad isquiática hacia por debajo de la línea intertrocantérica a nivel posterior. Y eso es importante mencionar porque a nivel de la línea intertrocantérica en la cara anterior del fémur se va a originar la cápsula articular. Sin embargo, a nivel posterior esta cápsula articular se encuentra proximal a la línea intertrocantérica y eso es sumamente importante. Este músculo que vemos aquí es el obturador externo, que también cumple una función de rotación externa, además de que es un estabilizador en el plano sagital de la pelvis. Si nos proyectamos hacia la parte lateral, nos encontramos con un músculo que es importante en todas las disecciones anatómicas por vía lateral de la cadera o del fémur proximal, que es el vasto lateral o vasto externo, que va a formar parte del cuádriceps junto con el vasto medial, con el recto femoral y el vasto intermedio. El recto femoral o recto anterior participa de forma importante a nivel del abordaje anterior de la cadera, junto con el sartorio, que tiene una relación interesante con el nervio femorocutáneo lateral en los abordajes anteriores. Este sartorio se origina de la espina ilíaca anterosuperior hasta formar parte de la pata de ganso junto con los demás músculos como son el gracilis y el semitendinoso. Vemos aquí, y vamos a resecar al sartorio y vamos a resecar al recto femoral o recto anterior para encontrar con este músculo, que es el iliosoas, que es el principal músculo flexor de la cadera. Este en realidad son un tendón formado por dos proyecciones musculares, el músculo del psoas mayor, que se proyecta desde las últimas vértebras lumbares, y el músculo ilíaco, que se proyecta desde la fosa ilíaca y se va a insertar a nivel del trocánter menor, básicamente en su cara posteromedial del trocánter menor, como vemos aquí. ¿Correcto? ¿Qué encontramos en la región anterior de la cadera? Este músculo, que es el pectíneo, que se origina en la línea pectínea de la rama púbica y que se va a insertar a nivel medial del fémur proximal, y es uno de los pocos músculos que cumple una función de rotación interna, además de aducción
junto con los aductores, que son tres: el aductor corto o breve, el aductor largo y el aductor mayor, que es el que encontramos aquí, o magnus. Este aductor magnus es el que va a formar a nivel distal, junto con otros músculos, el canal de Hunter, que tiene una importancia trascendente para las estructuras vasculonerviosas del fémur medio y distal. Eso fue todo. Si te gustó, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Esto es Limatromo Sports y yo soy el Dr. Pintado.